A ver, pensemos en algo. ¿Alguna vez han entrado a dos empresas que, en teoría, hacen lo mismo, pero se sienten como mundos aparte? Bueno, esa diferencia, ese algo en el aire, es de lo que vamos a hablar hoy. Es el ADN de la compañía, su identidad más profunda. Y juntos vamos a descifrar ese código. Ok, este es el plan. Primero, vamos a entender qué es exactamente ese ADN, o sea, la cultura. Después, vamos a ver la diferencia entre una cultura fuerte y una débil. Ojo, también vamos a separar cultura de clima laboral, que no son lo mismo. Luego, veremos cómo se transmite esa cultura y cerraremos con un ejemplo súper claro de cómo hasta el diseño de la oficina juega un papel clave. ¿Listos? ¡Vamos! Exacto, esa es la pregunta del millón. Y la respuesta, créanme, no está en el producto que venden. No, para nada. La clave está en quiénes son. Y esa identidad, ese carácter único, tiene un nombre: cultura organizacional. Muy bien, entonces entremos en materia. Hablemos del ADN de la empresa y entendamos de una vez por todas qué es la cultura organizacional. Imagínenlo como si fuera el sistema operativo de la empresa. Son las reglas no escritas que dictan, bueno, todo. Cómo se toman las decisiones, cómo son las reuniones, hasta cómo se resuelven los problemas. Y ojo, esto no es algo que se instala de un día para otro, ¿eh? Se va construyendo poco a poco, con la historia de la empresa y fundamentalmente con el ejemplo que dan los líderes. Ahora, aquí es donde se pone interesante. Porque claro, no todas las culturas son iguales ni pegan con la misma fuerza. Vamos a ver la diferencia entre una cultura fuerte y una débil. Y la diferencia es abismal. Por un lado, en una cultura fuerte, todo fluye. Lo que se dice, se hace. Hay coherencia, y eso genera un sentido de pertenencia, de que todos reman para el mismo lado. Pero en una cultura débil, es todo lo contrario. Se habla de ciertos valores, pero en la práctica se ven otras cosas. Y eso, inevitablemente, crea confusión, desmotiva y al final rompe al equipo. Ok, una aclaración súper importante. Mucha gente usa cultura y clima como si fueran sinónimos, pero cuidado, son dos cosas muy distintas. Pensemos en la personalidad versus el estado de ánimo. Miren, esta tabla lo resume perfecto. La cultura, esa es la raíz del árbol. Es profunda, es estable, se formó con los años. El clima laboral, en cambio, es como el tiempo que hace. Hoy puede haber sol, mañana una tormenta. Es la percepción del día a día. Y puede cambiar rapidísimo por una mala decisión o una buena noticia. Las raíces, la cultura, se quedan. Esta frase es genial para que no se nos olvide nunca. La cultura es la personalidad de la organización, es su esencia. El clima es simplemente el humor que tiene ese día. La personalidad no cambia de un día para otro. El humor, sí. Entonces, si la cultura es tan, pero tan importante, ¿cómo es que se mantiene viva? ¿Cómo se pasa de una persona a otra? No es por arte de magia, claro. Se sostiene sobre 3 pilares clave. Primero, el liderazgo. Los líderes son el espejo. Lo que ellos hacen se replica. Segundo, la socialización, o sea, cómo se recibe a la gente nueva. Desde el primer día, a través de la inducción y la mentoría, absorben el cómo se hacen las cosas aquí. Y tercero, la comunicación. Tiene que ser clara y constante para que todos sepan hacia dónde va el barco. Estos 3 juntos son el motor que mantiene la cultura funcionando. Perfecto. Ahora vamos a bajar todo esto a la tierra con un ejemplo muy concreto. Vamos a ver cómo algo tan físico como la estructura de la empresa le da forma a la cultura. Y es que, aunque no lo parezca, el diseño mismo de la organización es un escultor poderosísimo de su cultura. La manera en que se estructuran los equipos y las jerarquías no es solo un organigrama en un papel, para nada. Es una declaración de intenciones que define cómo se trabaja día a día. Aquí tenemos el caso perfecto. Empresa A, súper jerárquica, con una cadena de mando clara y todo muy ordenado. ¿Qué cultura se genera ahí? Una más formal, que busca seguridad. Por otro lado, la empresa B, que es plana, con equipos que se manejan solos. El resultado, una cultura de innovación, de colaboración, mucho más creativa. Y lo más interesante es que cada estructura actúa como un imán para un tipo diferente de talento. El diseño no solo refleja la cultura, la construye y elige a su gente. Bueno, para ir cerrando, hagamos un repaso rápido.
Quedémonos con esto. La cultura es el ADN, la personalidad de la empresa, y es algo estable. El clima, en cambio, es el estado de ánimo y puede cambiar. Esta cultura se mantiene viva gracias a los líderes, a cómo se integra la gente y a la comunicación. Y, como acabamos de ver, hasta la estructura organizacional le da forma y define el tipo de talento que atrae. Y todo esto nos lleva a una última pregunta, una para reflexionar. En un mundo que no para de cambiar, donde todo es tan volátil, ¿será que el activo más valioso, el más duradero que puede tener una empresa, es al final del día su propia cultura?